Es un programa de la Facultad de Filología que dedicamos a lengua española. Digo la razón. Está conmigo en el estudio la profesora Nuria Polo. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, un saludo. Encantada de estar aquí otra vez. Encantada de estar aquí, dice, porque ya ha venido más veces, siempre acompañada. Estaba un poco, que no ha venido sola nunca, pero no pasa nada, ¿verdad? Es experta ya. La razón de este programa es algo que ya iniciamos en el curso pasado. Se convoca un seminario para padres despistados. Quiero decir el título porque me gusta decirlo entero. Seminario para padres científicos y no científicos, pero despistados, que van a aprender sobre y sus bebés. ¿No es así? Así es. Yo creo que el título es efectivo porque reclama la atención ya de los padres. Sí, ¿no? esa es un poquito la idea, que lo que hacemos nosotros desde el ámbito de la investigación o la docencia llegue a un público no especializado, pero que le interesa estos temas precisamente de la lengua, del lenguaje, de la literatura, como son los padres. Y yo creo que es la forma de promocionar y fomentar los estudios que se hacen de manera científica. Eso está claro a lo que dices tú, que no tienen por qué ser científicos los padres, pero yo creo que las enseñanzas se van recibiendo así, ¿no? Eso es. Y sobre todo que les puede servir a ellos. En cuestiones muy, muy prácticas. Sí, bueno, el seminario ya tiene un recorrido, no es la primera vez que se hace, ¿verdad? Y bueno, en este curso creo que estaban planteadas las charlas o los temas de debate en dos bloques, por decir así, en otoño y primavera, o algo así, ¿no? Sí, así es. Hicimos un par de charlas en otoño y ahora en primavera tenemos otras 2 charlas. ¿Y el tema sí está un poco unificado, está dedicado a temas de género? Sí, porque el año pasado tuvimos más charlas y la temática estaba más diversificada, pero este año vimos la necesidad, a partir de las propias inquietudes de los padres, la necesidad de centrarlo o enfocarlo en cuestiones de género. Entonces, las charlas de otoño las dedicamos a la relación de la literatura y el género enfocado al desarrollo de la literatura y de la lectura en bebés, y ahora en primavera yo misma impartí una sobre el lenguaje de los bebés y el lenguaje que dirigimos hacia los bebés. Tengo que comentar que Nuria Polo es profesora de lengua española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología, que no lo había dicho, lo había obviado, pero bueno, es un dato importante porque ella además es muy sensible, yo creo, a los temas de estudio de lenguaje, ¿verdad? De fonética, fonología, sí, pero en lenguaje en general. Sí. Y este aspecto de los niños, los bebés casi, cuando empiezan a adquirir un lenguaje, yo creo que es fundamental en tu estudio, en tus investigaciones. Sí, fue el tema de mi tesis doctoral y bueno, a partir de ello nos hemos dado cuenta que todo en lo que nosotros trabajamos es interesante que le llegue a los padres porque, bueno, todos los padres hablan y la gente que rodea a los niños y todos los niños aprenden a hablar, pero si podemos darle algunas pistas o ayudas o nociones, pues siempre que cualquier tipo de conocimiento siempre les viene bien. Y el tema de la charla que me habías comentado, que hiciste recientemente, es una pregunta, ¿es verdad que las niñas hablan antes que los niños? Exacto, esa pregunta está en el aire. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que a priori cree todo el mundo? ¿Creemos? La respuesta va a ser, si lo preguntamos en la calle, va a ser que efectivamente las niñas hablan antes que los niños. Y es cierto, pero parte del seminario viene a responder a esta pregunta, que es cierto, ¿por qué? Porque sí es verdad que las niñas hablan antes que los niños, pero a partir de muchas lecturas y de muchas investigaciones, parece ser que, lo que me he dado cuenta, y era lo que quería transmitir, que no solamente hay cuestiones biológicas relacionadas en desarrollo diferencial entre niños y niñas, sino quizás algo que les está influyendo mucho es la manera en la que les hablamos, y las investigaciones han descubierto que efectivamente hablamos de manera diferente si tenemos un hijo varón o un hijo hembra, y en este caso eso va a repercutir de manera diferenciadora en el desarrollo del lenguaje que van a mantener. Sí, porque quiero resaltar, bueno, preparando el programa, Nuria, pues buscando un poco en el seminario, en datos del seminario, afirmaciones del tipo: el cerebro femenino resalta en tareas verbales, mientras que el masculino es mejor en tareas visoespaciales y en cálculo matemático.
Eso es una generalidad, quizás, ¿no? Que hay que matizar. Claro, no solo hay que matizar, si los estudios sí que dan positivo en esas afirmaciones, pero si una cuestión que predispone a las niñas o a los niños genéticamente la potenciamos culturalmente, como es en el ámbito de la socialización del lenguaje, pues claro que al final las niñas van a hablar más y mejor. Claro, porque también se suele decir que a las mujeres les gusta hablar y los hombres prefieren la acción a las palabras. En cuanto al desarrollo del lenguaje, las niñas empiezan a hablar antes que los niños, usan oraciones más largas y complejas, articulan mejor y usan un vocabulario más rico. ¿Pero esto a qué se debe? Ya has dicho tú las pistas un poco, ¿no? Eso es. En unos cuantos estudios se demuestra que tanto padres como madres de niñas les hablan no solamente cuantitativamente de manera distinta, es decir, que a las niñas se les habla más porque inferimos que son niñas, que son mujeres, entonces tienen habilidades lingüísticas superiores y de esa forma les hablamos más, pero no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. La manera en la que nos dirigimos a niños y niñas es diferente. Por ejemplo, si estamos hablando a una niña, estamos hablando de bebés, nos estamos dirigiendo a una niña, le vamos a hablar con un vocabulario mucho más rico, con muchas más palabras y con oraciones más complejas, frente a un niño que, como asumimos que sus capacidades lingüísticas son inferiores, reducimos nuestro lenguaje, con lo cual tiene sentido. Si yo le estoy dando un input diferente en el que le estoy dando una muestra menos rica a un niño, pues eso, si además tiene unas capacidades biológicas distintas, pues estoy potenciando que su desarrollo lingüístico sea inferior, efectivamente. Entonces los padres, mismo el padre y la madre, están adquiriendo ya el rol ese, o no sé si es prejuicio, no sé si decirlo tanto, no sería Sí, es tanto. un sesgo, es un sesgo de género. ¿No? Y tal es así que hace muy poquito se presentó una investigación en 2016 de unos investigadores ingleses que analizaban el llanto del bebé. El llanto. El llanto, con bebés que todavía no saben hablar. Y ahí descubrieron que efectivamente tenemos prejuicios a partir de los distintos llantos de cómo son esos bebés. Cuando somos adultos, los tonos de voces ya son distintos. Diferenciamos perfectamente la voz de un hombre de la voz de una mujer. Entonces, esa misma idea se la pasamos al llanto de los bebés. Normalmente los llantos alcanzan unos 500 hercios y ahí no hay diferencias. Un bebé niña y un bebé niño llora exactamente igual, no los podemos diferenciar. Pero si por razones biológicas ese niño tiende a llorar con un tono un poquito más grave o más agudo, asumimos ese sesgo de género en lo que estamos oyendo y a partir de ahí le hablamos de manera diferente. O sea, ya en el llanto tratamos a los bebés de maneras distintas, con lo cual esto es fundamental tener conciencia de esto y intentar evitarlo en la manera que podamos. Esos son trabajos de estudios hechos sobre casos prácticos, imagino. Claro, ¿no? con supuesto, muestras ¿no? reales de bebés, ¿no? sí. ¿Y los trabajos que se publican van todos en la misma dirección, Nuria? ¿O los sesgos van variando? Bueno, un poco. Hay como dos grandes grupos de trabajos, los que demuestran que efectivamente hay diferencias en el habla de los niños y las niñas y los que dicen que no. Pero por el tipo de investigación que estamos haciendo o por, no sé, cómo entendemos la investigación hoy en día, tendemos a publicar solamente los resultados positivos. Es decir, lo que nos interesa es demostrar que el habla de niños y niñas es distinta. Entonces estamos publicando esos trabajos. Sin embargo, no sabemos cuántos trabajos existen en los que no descubrimos diferencias entre niños y niñas. Y como esto no nos parece tan interesante, porque si yo le envío una investigación a una revista en la que digo, bueno, tengo estos dos grupos de habla y no he encontrado diferencias, puede que no parezca tan interesante esta investigación, entonces no la publico o no me la publican. En ese sentido, no podemos saber cuántos trabajos hay que demuestran que efectivamente no hay diferencias. Esto es un problema interno de la propia investigación, porque a lo que tendemos es esto, pero más o menos por lo que yo he estado mirando últimamente, la cantidad de trabajos es similar. No podríamos probar científicamente que hay más trabajos que prueben que el lenguaje de los niños y las niñas es diferente. Y no sé si tiene que ver un poco también relacionado con esto. Nuestras propias expectativas adultas y los estereotipos de lenguaje que tenemos asumidos son los que hacen que las niñas hablen antes. Ya has dicho algo de esto, pero que
quisiera reafirmarlo. Claro, efectivamente se lo trasladamos a las niñas porque asumimos que tienen capacidades lingüísticas superiores, entonces las potenciamos. En este caso no les estamos perjudicando a las niñas, las estamos favoreciendo, porque todo lo que sea estimulación y sobreestimulación les va a favorecer. En este caso, con esta educación diferenciada, lo que estamos haciendo es discriminando a los propios niños, porque luego decimos, es que los hombres no se saben expresar. A lo mejor si no les damos las herramientas para hacerlo cuando son pequeños, no lo van a poder aprender nunca. Entonces, en este caso, tratarlos así a los que perjudica es a los niños. Quería ir por ahí también porque parece eso, que se fomenta a lo mejor el lenguaje más rico, lo que tú decías también, expresiones más largas o más complejas, oraciones más complejas. En las niñas y en los chicos a lo mejor es un lenguaje más como contundente o seco, no sé decirlo, pues hace esto, no hagas esto, haz lo otro. A partir de actos de habla directivos y luego esos en los estudios de género con habla de adultos en grupos de hombres y mujeres es lo que se dice, que las mujeres utilizan actos de hablas indirectos como podría o yo pienso y los hombres utilizan actos de habla más directos con imperativos, por ejemplo. Entonces, esto a lo mejor, no lo sé, estoy especulando, pero esto que se ha descubierto en el habla adulta a lo mejor es consecuencia de este desarrollo del lenguaje que, bueno, si ya les hablamos de manera diferente, les estamos diciendo, este es el tipo de lenguaje que tenéis que adquirir y eso es lo que van a utilizar en el futuro. No sé, quizás habría que hacer un estudio comparando esto. Te estoy imaginando por unos instantes, Nuria, en los seminarios estos en los que, por supuesto, son participativos, ¿no? Tanto claro. Padres como madres, y yo creo que eso es lo que enriquece además, ¿no? Exacto. El tipo de seminario, que no es una clase doctoral que están los estudiantes, los alumnos ahí mirando a ver qué dice la profesora, la investigadora en este Eso caso, es. sino que tú recibes feedback de las propias experiencias de cómo reaccionan los padres y las madres. Pues estamos hablando un poco de centrado este seminario en los temas de género. Pues bastante ¿Lo reconocen? Sorprendidos, no, porque no se dan cuenta que hablan Claro. de manera distinta, porque el problema es que es la misma madre y el mismo padre que a hermanos, un niño y a una niña les está hablando de manera diferente, porque hay conductas más objetivas o más llamativas que sí nos damos cuenta de que lo hacemos, pero en la manera en la que les hablamos, o sea, se quedan muy sorprendidos, la verdad. ¿Y existe alguna forma de fomentar? Tanto, bueno, por algo decimos también lengua materna, parece que es la madre, la mujer la que transmite el lenguaje, ¿no? O yo no sé si es por la más relación, bueno, eso habría que cambiarlo mucho también, ¿no? Bueno, los estudios actuales hablan del lenguaje dirigido a los niños y incluso he leído hasta algo, lo he leído en inglés, es algo similar a la lengua materna, lo llamaríamos maternés y lo que están utilizando ahora también es paternés. O sea, en cualquier caso, los primeros estudios que analizaban esto sí que decían que como las madres eran las encargadas de educar a los niños, que el lenguaje de los niños estaba femineizado. Esto hoy sabemos que no es así, ni los niños hablan de forma femineizada, ni son solo las madres las que educan a los niños. Eso me imagino que en una sociedad cambiante, bueno, en una sociedad ya del siglo XXI, en el ámbito occidental en el que estamos, eso no tiene que ser tan limitado, ¿no? Imagino porque no sé si la figura del padre, del hombre, tiene algo que desarrollar ahí o adaptarse a la nueva evolución, no lo sé, estoy hablando un poco de oído. Pues curiosamente, y esto sí que me ha llamado a mí la atención porque la verdad es que no tenía ni idea de ello, parece ser que cualquier no sé cómo llamarlo, cualquier acto que hagan los padres varones con sus hijos tiene una repercusión positiva en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Por ejemplo, si son los padres, se ha descubierto en un trabajo reciente, si son los padres los que hablan más y fomentan el lenguaje de sus bebés a los 2 años, a los 3 años estos niños demuestran mejores capacidades lingüísticas. Algo que curiosamente con sus propias madres no ha ocurrido. Es como, no sé, quizás que el hecho de que a lo mejor los padres estén menos implicados cuando lo hacen tiene un efecto positivo, no lo sé. Uh-huh. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos con Nuria Polo, que es profesora de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED.
El motivo de este programa, de esta charla, es un seminario que convoca la propia Nuria Polo, este curso y el curso pasado ya, que lleva por título Seminario para Padres Despistados y que tiene muy buena acogida, por cierto, ¿no, Nuria? Sí, así es. Estoy muy contenta con la respuesta del seminario. Sí, el lenguaje en los niños y las niñas, ¿cuándo se adquiere? Más o menos entre los 2 o 3 años. ¿En eso también hay diferencia? Bueno, se nota el desarrollo, imagino, ¿no? Bueno, lo están adquiriendo desde que están en la tripa de sus madres, porque a partir del 5º o 6º mes ya desarrollan el oído y a partir del momento en el que oyen ya empiezan a recibir lenguaje y el desarrollo comienza ahí. Lo que pasa es que las primeras palabras no aparecerán hasta el 1 año y medio, un poquito antes, depende de los niños. Y el escuchar música, fomentar también los relatos, los cuentos y esto. Bueno, escuchar música, sobre todo los estudios dicen que lo que más les favorece a los bebés es el escuchar música clásica. Clásica. Eso es lo que hasta ahora es lo que está probado, así que yo os recomiendo que desde el principio les pongáis música clásica porque además les encanta. Y luego, sobre algo que se está estudiando mucho también últimamente, es el efecto de la lectura en bebés muy pequeñitos, que si os pregunto, que de eso ha tratado en muchas de las sesiones el seminario, si os pregunto si le vais a leer un cuento a un bebé de 6 meses, ¿se os ocurriría? Probablemente no, porque asumimos que tan pequeñito ni nos va a escuchar ni nos va a prestar atención. Pues en varias charlas del seminario hemos tratado de eliminar este prejuicio, porque efectivamente se puede leer cuentos a bebés muy pequeñitos y prestan atención. Ah, qué interesante. Yo sé que tu charla la habías, planteado en transmitir fundamentalmente 2 ideas, porque quizás a lo mejor es mejor transmitir pocas ideas, pero que queden bien arraigadas, ¿no? Uh-huh. Que no dispersar, dar muchos toques y luego se quede en nada. Y yo creo que además los padres con esas tareas ya van bien servidos, ¿no? Eso es. ¿Qué 2 ideas fundamentales eran esas, Nuria? Bueno, la primera es esa, que es en la que hemos tratado el programa fundamentalmente, que es que evitar en la medida de lo posible hablar de manera diferente a niños y niñas, que en este caso a las niñas no les perjudica, pero sí tratar de enriquecer el vocabulario, las expresiones, la sintaxis con las que nos dirigimos a los niños sobre todo. Y la otra idea que también me gustaría transmitir es que es el impacto de lo que hagan los padres varones con sus niños. Tiene una repercusión, al menos quizás en otros aspectos en los que yo desconozco, pero en la investigación sobre el lenguaje, que es en lo que yo trabajo, tiene un efecto positivo. Pues yo creo que son 2 recomendaciones muy importantes. Bueno, para los padres que han tenido la suerte de poder acudir al seminario, pero para los que escuchen este programa también, que luego queda colgado en la página, Nuria. Sí, así es. Por eso es la idea de también realizar este tipo de programas, porque como todo el mundo que nos sigue, porque la verdad es que no solamente presencialmente estamos teniendo repercusión, sino en las redes sociales, virtualmente, en el blog. Por eso me gustaba la idea de dejar el programa grabado para que también lo pudieran oír los que no han podido acercarse presencialmente. Es una forma de difundirlo. Yo creo que además de decir que la página está muy clara, las ideas muy precisas y eso siempre ayuda a los padres, despistados, a que estén menos despistados. Me alegro. Quería también, por finalizar, puesto que estamos hablando de temas de género también, yo no sé si hay estudios o a lo mejor es un poco reciente, por lo menos en nuestro país, la crianza por parejas homosexuales en el desarrollo lingüístico de los bebés. ¿Hay algún estudio? ¿O podemos hasta hacer donde algo? yo sé, no, pero quizás lo hay y lo desconozco, que puede ser. Yo creo que para conocer un poco este impacto tendremos que esperar unos años. Un tiempo. Pero bueno, que las investigaciones tienen que seguir por ahí, está claro, ¿no? Por ahí, por muchas otras vías, que nos queda mucho por aprender a todos. Pero yo te veo fuerte, Nuria, porque además se ve que es un tema que te apasiona por la forma de comentarlo y de transmitirlo, y eso siempre es una ventaja, yo creo que para ti y para, por supuesto, los padres que acuden a los seminarios y que siguen con interés este tipo de iniciativas. Eso espero. Pues si tienes alguna cosa más que comentar como final, Nuria. Que le hablen a los niños, cuanto más mejor, que les lean a los niños, que pasen tiempo con ellos. Todas estas acciones van a ayudarles en el desarrollo del lenguaje. Es un estímulo, además el lenguaje es algo fundamental que van a desarrollar durante toda su vida, está claro. No es un cimiento que fundamental les va a servir para porque siempre. Eso tendrá repercusiones en sus relaciones
con otros niños, por ejemplo, o incluso en el desarrollo de las matemáticas en estadios posteriores, porque, por ejemplo, muchos niños suspenden porque no entienden lo que están leyendo. Entonces, potenciar el desarrollo lingüístico, ambas capacidades, tanto las receptoras como las expresivas, es fundamental. No hemos hablado de lengua en concreto porque esto sirve para todas las lenguas, está sí, claro. Por supuesto. Está claro. Muy bien, pues Nuria, pues un placer encontrarte por aquí. A mí estar aquí, como siempre. Pues Nuria Polo, que es profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General y es la coordinadora de una idea, yo creo, sugestiva y brillante, seminario para padres despistados, científicos y no científicos que quieren aprender sobre y sus bebés. Adelante y nos vemos en otra ocasión, Nuria. Por supuesto, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima. Hasta pronto. Quiero comentar que la profesora Nuria Polo, profesora de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UNED, ha recibido el segundo Premio de Igualdad, una distinción que concede la UNED a la labor realizada en pro de los trabajos que tienen en cuenta la cuestión de género. Precisamente este premio se le ha concedido por la puesta en marcha del Seminario para Padres Despistados. Enhorabuena, Nuria.